versículo 15 al 17. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 17. Me regala un amén cuando lo encuentre. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos lo encontraron? Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Estamos listos? Vamos a leer la palabra del Señor, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bendito sea el nombre de Cristo. Regáleme su atención. Voy a hablarle bajo el tema: Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Cuántos me escuchan en esta noche? No, de verdad, ¿cuántos me escuchan en esta noche? Bendito sea Dios. Dios nos da una palabra hoy para reflexionar, para recapacitar. Esto me recuerda cuando estábamos recibiendo las clases pastorales. Nos preguntaron: ¿alguna vez han dudado de su salvación? Recuerdo que todos nos quedamos queditos, todos nos quedamos en silencio. De repente no está para saberlo, pero durante los 3 años de estudio pastoral que nosotros recibimos, aprendimos muchas cosas. Y lo que más me impacta ese día es que nos preguntan: ¿han dudado de la salvación? ¿Han dudado si alguna vez parte de esta tierra o Cristo viene y usted se queda? Y todos nos quedamos en silencio. Entonces, hoy Dios nos da una palabra para que reflexionemos, recapacitemos. A veces pasamos tantas situaciones en nuestra vida que sentimos que ya Dios no está con nosotros. Momentos duros, tan difíciles, que nos hacen llorar, y posiblemente más de alguno dude de que fue Dios quien lo levantó y que fue Dios quien lo llamó. Y alguien importante de hablar, y un ejemplo, es el apóstol Pablo. Todos sabemos que él iba camino a Damasco cuando una luz resplandeció, y en términos de instantes Dios hace un cambio en él. Eso lo sabemos todos. Pero a mí lo que me impacta es que en ese momento Pablo recibe revelación de Dios. Revelación de Dios. Esto indica de que no fue solamente una luz que lo resplandeció y hasta allí nomás. No. Dice la palabra del Señor que los que lo acompañaban escucharon y se quedaron atónitos. O sea, se quedaron, como nosotros hablamos acá, en un estado de shock. Porque el hombre que persigue a la iglesia, el hombre más temido literalmente, el hombre que estaba amparado en las leyes para meter preso a los cristianos, ese hombre estaba doblegado ante el poder de Dios.
Y por un momento, él queda ciego. Él solo le quedó la oportunidad de poder decir: ¿quién eres? Y aquella voz que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ese momento, Dios transforma a Pablo y le enseña cosas diferentes, cosas en el cual el mismo Pablo sabía hasta ese momento que podía suceder. Entonces, cuando Pablo habla a los Gálatas, Pablo asegura y les predica una vez más. Cuando en este momento ya Pablo va molesto a Gálatas, y primero les dice que él está seguro que es un apóstol, y que no es un apóstol escogido por hombres, sino un apóstol escogido por el Padre, Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Y a mí me impacta algo en lo que leemos, porque dice él que el hermano, cuando se vuelve hijo, cuando le es revelado a su hijo para predicar la palabra entre los gentiles, él no consulta a carne ni a sangre. No, él es escogido directamente del cielo. Y está totalmente seguro que fue Dios quien lo llamó, que fue Dios quien le enseñó y que fue Dios quien lo envió. Y eso impacta porque él está seguro que el evangelio que él predica es un evangelio de verdad. El evangelio que Cristo anunció, el evangelio del reino, lleno de gracia y lleno de favor de Dios. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Entonces, me impacta algo a mí. En el versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto me indica algo, hermanos, que Pablo está concretamente o absolutamente seguro quién lo escoge. Lo escoge Jesucristo. Ahora, Jesucristo está totalmente seguro quién lo envió. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Busque San Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Alguien lo encontró? Dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy a leerle la palabra de Dios para todos y voy a leerle del 26. Dice: pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy, pero no como la dan los que son del mundo. No os angustiéis ni tengáis miedo. Esto es un texto bíblico que normalmente la mayoría lo sabemos. Pero algo que está pasando en ese momento, en ese entorno, es que Jesús está a punto, está llegando el tiempo de que Él sea crucificado. Y escuche esto: está en un punto donde va a ser crucificado.
mi paz os dejo y mi paz les doy. O sea, por muy difícil que vea la situación, oiga esto, porque hermanos, nosotros no somos testigos como murió Jesús. En la forma física nosotros no lo vimos, solamente somos creyentes. Y la Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros somos creyentes que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero la palabra del Señor me enseña que dice que fue molido por nuestros pecados. Y si hablamos de molido, hermano, es algo muy terrible. Yo le aseguro que si un dedo de nosotros pasa por un molino, no soportamos el dolor. Mas sin embargo, Él fue molido por nosotros. Ahora, en ese momento, Él le dice a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como los del mundo se la dan. Y le dice, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. O sea, no se angustien, tampoco tengan miedo. Y yo me pregunto, pero ¿por qué Jesús dice esto? Es que lo que los discípulos iban a comenzar a ver era tan terrible que ellos le dijeron a Jesús, vamos a estar contigo todos los días. Aún le dijo uno, mi vida pondré por ti. Pero cuando vio la realidad de las cosas, cómo agarraron a Jesús, cuando vio la realidad de las cosas, hermano, lo negó. Y todos se dispersaron. Entonces, siempre el mensaje de Jesús fue, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús está concretamente seguro de las palabras que Él está soltando. ¿Por qué? Porque Él, hermano, aunque estaba siendo golpeado, bofeteado y hasta ser muerto, siempre Él supo que el Padre lo mandó a cumplir una misión, a salvar su vida y a salvar la vida. ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén, aleluya. Entonces, es difícil, humanamente hablando, saber que el que está contigo lo van a matar, saber que el que es un escudo lo van a matar. Por un momento los discípulos se comenzaron a sentir solos. Y no debe haber sido fácil, hermano, porque cuando Él estaba con ellos, Él los defendía. Él era su defensor. Y estaba físicamente. Las palabras de Jesús tenían poder. Ahora Él muere. Físicamente Él muere. Él lo crucifican. En ese momento el diablo se comienza a reír. Porque dijo, yo lo vencí y está muerto. Pero él más no sabía que había obtenido la victoria en la cruz del Calvario. Entonces, quiero que entendamos algo hoy. En el versículo 26 dice que por el Espíritu Santo dice que es el defensor que el Padre enviará en su nombre. ¿Qué me indica esto? Que usted y yo podemos estar, como dijo David, en valle de sombra y de muerte, y no temerá mi corazón, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Usted me está escuchando hoy? Amén. Adereza mesa delante de, ¿cómo dice? Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Entonces preguntémonos, ¿estamos seguros que Dios está con nosotros? ¿Estamos seguros que Dios nos levantó? ¿Estamos seguros que fue Dios quien nos escogió? Amén, ¿Alguien me está aleluya. escuchando aquí? ¿Estamos concretamente seguros que Cristo fue el que nos levantó, nos redimió, nos rescató? Hermanos, nosotros necesitamos entender esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se equivoca. Pablo dice que desde el vientre de su madre Él fue escogido. Y yo le voy a decir una cosa. Hay un pastor de la iglesia central que fue el que primero comenzó a pastorear en Peña Blanca. Él lo mataron. Él anduvo en malos pasos.
Cuando llega a los pies de Dios lo andaban buscando para asesinarlo. Y escúcheme lo que le voy a decir, porque esto fue lo que testificaron. Cuando lo andaban buscando para asesinarlo, el que lo andaba buscando se convirtió a Dios en la misma iglesia. Y dice que lo tenían cerca, listo para jalar el gatillo. Cuando iban a jalar el gatillo del arma, ya no lo vieron, porque este hombre ya se había convertido a Dios. Y se quedaron con el deseo de causarle un daño. ¿Qué quiero darle a entender con esto? Que el hombre de Dios, que es sellado por el Espíritu Santo de Dios, ese hombre no va a sufrir un daño, porque el Espíritu Santo es su defensor. Amén. Jesús les dijo: yo os enviaré al Consolador. En ese momento ellos no entendían. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que Jesús estaba allí con ellos. Pero cuando Él ya no está con ellos, solamente queda creer en el Señor Jesús y que Él va a enviar el Consolador. ¿Usted me está escuchando hoy? Mire, otra historia es: en el libro de los Hechos pasa un tiempo y ellos no reciben al Espíritu Santo. Y comenzaron a orar, a orar y a orar. Y se preguntaban unos a otros: ¿y cuándo va a venir el Espíritu Santo? Y de repente, dice la palabra, ellos estaban sentados, dicen que estaban reunidos, pero estaban orando. Y de repente vino un viento recio. Y fue cuando llegó el Espíritu Santo y los envistió a todos. Oiga bien, el Espíritu Santo no se ve, pero sí lo podemos sentir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos sabemos que Dios está en medio de su pueblo? Dios está allí de la par suya, Dios está dentro de usted, Dios está aquí conmigo, Dios me abraza. Yo no lo puedo ver, pero sí siento su abrazo, sí siento cuando Él me consuela cuando estoy triste, sí siento cuando Él me consuela cuando estoy llorando. Hermano, entonces ¿qué pasa? Nosotros necesitamos entender una cosa, que el Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí Él está con nosotros. Amén. Y Él nos protege, nos cubre. ¿Por qué? Aleluya. Porque Él es nuestro protector. ¿Alguien ha escuchado aquí? Amén. Entonces, necesito yo que entendamos que quien nos llamó fue Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia de los Gálatas? ¿Qué pasa aquí? Quiero que entendamos una cosa. Como iglesia, como personas humanamente hablando, cometemos un error. Una, prestamos el oído a la opinión pública. La opinión pública te puede beneficiar en cierto punto, pero en cierto punto te puede destruir. Habrán personas que te van a hablar bien, habrán personas que te van a hablar mal, y una de las personas puede traer una voz que puede causar un daño al nombre de Dios. Y quizás uno dice: pero yo tengo a Dios y yo no escucho la voz del diablo. Una cosa es decir las cosas y otra cosa es ponerlas en práctica. El profeta Elías degolló a 450 profetas baales. Obtiene una victoria, y escuchen esto. Pero después de esto, la voz de una mujer lo mandó a encuevarse. Y esa mujer dijo: así me haga Jehová y así me hagan los dioses, pero este hombre mañana estará igual que los profetas baales. Y Elías se encerró en una cueva. El encierro trae depresión. Antes se hablaba más de decepción, hoy se habla de depresión. El encierro trae depresión. Depresión es, hermano, que una persona se encierra, no quiere salir de su encierro, le pegan ganas de llorar y el llorar es un placer, pero nunca se le quitan los deseos de llorar. Hasta un momento de que la persona se siente inútil y siente que no sirve más para nada, que su vida no tiene sentido. Y eso pasa con el profeta Elías. Llegó un momento que le dijo: ¿sabes qué, Dios? A todos los profetas los están matando, mejor quítame la vida. Pero algo importante es que, hermano, Dios se le aparece al profeta Elías
opiniones públicas. Porque la opinión pública tiene un eco y profundiza bien fuerte. Y esto pasó en la iglesia de Gálatas. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4. ¿Alguien lo encontró? Dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, oiga esto, predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dice a todos los corintios: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, oiga, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sinceridad de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó en Gálatas? Entraron los falsos maestros. Los falsos maestros anuncian el evangelio, pero de una forma diferente. ¿Cómo así? Se lo voy a resumir. La iglesia que verá al Señor, o la iglesia que se va a ir con Cristo, es la iglesia que esté limpia, sin mancha, sin arruga, no me mire a mí, ¿va? Y que esté pura delante de Dios. Esa es la iglesia que se va a ir con Cristo. Dios no viene por un rótulo, Dios no viene por una denominación, Dios no viene por una secta, Dios no viene por una herejía. No, Dios viene por el pueblo que Él escogió. ¿Me está entendiendo aquí? Entonces, el falso maestro se metió en los Gálatas. Y ellos comenzaron a creer en lo que los falsos maestros comenzaron a decirles. Y les salto esto. No quiero mencionar nombres de denominaciones, pero hoy en día hay un montón de denominaciones. Y Dios no viene por denominaciones, Dios viene por la iglesia que esté preparada para irse con Él. ¿Me está escuchando aquí? Entonces el apóstol Pablo dice en su palabra que está maravillado. Y voy a irme a Gálatas otra vez. En el capítulo 1, versículo 6, escuche esto, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, Pablo está molesto. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por las astucias. Y quiero que entendamos una cosa: nosotros como iglesia no podemos dejarnos llevar por astucias que son del enemigo. Nosotros tenemos, oiga, que aprender. ¿Y dónde vamos a aprender? En este manual que le llamamos Biblia, que tiene 66 libros que son canonizados, que fueron, hermanos, canonizados, revisados, para que fueran aprobados y estuvieran en la Reina Valera. Tenemos un manual de vida donde guiarnos. ¿Por qué? Porque vendrán muchos maestros falsos que querrán engañar al pueblo. Y sabe, Jesús dijo que vendrían falsos maestros y engañarán aún a los escogidos. Amén, aleluya. Entonces, como iglesia, ¿sabe qué? Le voy a decir esto. Yo soy un pastor, pero le voy a decir: yo me puedo equivocar, porque soy hombre, puedo fallarle, pero la palabra del Señor no me va a fallar. Amén, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Estúdiala, escudriñala.
sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a orientar, nos va a indicar cuando algo no es de Dios. ¿Me está escuchando aquí? Amén. Entonces, tenemos que nosotros aprender y estar seguros que fue Dios quien nos llamó y estar seguros que la palabra que tenemos en nuestras manos es la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios, hermano. Pablo asegura su ministerio. Cuando le digo asegura, es que él está completamente seguro quién es. Y le dice: yo soy apóstol, no elegido de hombres ni por hombres. Cuando él es elegido apóstol, él no va a consultar a ninguna carne, ninguna sangre. Él lo obtiene por revelación. Lo que él predica es la esencia de la revelación, o sea, la unción de Dios revelada en Pablo. Amén. Pablo es el único apóstol, oiga, que resalta esto, que hubo un momento que subió hasta el tercer cielo, donde le fueron dadas palabras que no les permitido revelar. O sea, el hombre de Dios, ¿sabe qué? No tiene que andar preguntándole ni chambeando con nadie. Tiene que contarle sus problemas y confesarle sus problemas al Dios que está en el cielo. Aleluya. Usted puede, hermano, hacer muchas cosas, pero quien lleva las cargas de nosotros se llama Dios. Amén. ¿Alguien me está escuchando aquí? Aleluya. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, entender esto. En el versículo 11, mire lo que dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oiga esto: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Y yo le voy a decir algo. Hay otro versículo que no lo puse allí porque no me gusta tanto versículo, pero dice que él no se presenta a predicar, no se presenta con gran elocuencia ni con sabiduría de palabras. Él no recibió milética, él no recibió ninguno de estos cursos que se dan hoy. No, él predicaba el evangelio revelado por Dios. Amén, gloria a Dios. Tan seguro está Pablo que habían pasado años de que Jesús ya había sido crucificado cuando él recibe el llamado de Dios. Y escuche esto: después de ser el perseguidor de la iglesia, es llamado por Dios, transformado por Dios, pero luego busca a los discípulos. Humanamente yo creo que está difícil saber que alguien lo va a meter preso o lo va a matar y que de repente esté predicando la palabra de Dios. Entonces, dice que el único que encontró fue a Pedro y tuvo 15 días con él. Luego se apartó de él. No fue un hombre de muchos abrazos, eso es artificial. Fue un hombre que se dedicó, hermano, totalmente al servicio de Dios. Y les enseña a los Gálatas y le dice: yo no recibí un evangelio de hombres, ni dado por los hombres. El evangelio que les predico es un evangelio por revelación de Dios. Aleluya. ¿Y por qué ustedes se dejaron llevar por cosas vanas? O sea, está exhortando a los Gálatas. ¿Por qué, hermano? Porque yo le voy a decir algo. Sucede. Y yo siempre digo en mis prédicas que hay un problema. Hoy en día hay bastante gente llena de Biblia, pero no tiene Espíritu Santo. Y está bien tener conocimiento, pero también recuerden que todo viene por revelación de Dios. Amén. Por revelación de Dios. Entonces, también la Biblia habla de gente que tiene argumentos de altivez. Y esto es lo que permite un corazón duro. Y el corazón duro se aleja de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis yo. Yo siempre digo: nadie es ignorante de la verdad. Nadie.
Y se los he dicho a ustedes, espiritualmente la cosa está bien difícil. Está bien difícil. No sé si fue ayer o antier que hubo un terremoto en Marruecos, no sé, un día de estos. Pero, hermanos, son desastres lo que están sucediendo. En otros países están sucediendo cosas muy horribles. Y viéndolo en el lado espiritual, está difícil. Está bien difícil la situación. ¿Y sabe qué va a pasar en los próximos días? Es que la ira de Dios va a descender más fuerte a la tierra. La ira de Dios va a descender más fuerte a la tierra. ¿Qué me indica esto? Que nosotros como iglesia necesitamos estar seguros en Dios. Me comentaba un hermano ayer, me parece que fue en el 2007 que hubo un temblor en Honduras, que todos los hondureños salieron a las calles. Se cayó el puente del río Ulúa, el 2007 creo que fue. No hay una ciencia para descubrir el terremoto, la magnitud del terremoto antes, sino que hasta después. Y según la ciencia, cuando vieron el terremoto, dijeron, Honduras desapareció. Según el grado de terremoto que hubo en esta tierra llamada Honduras. Pero solamente nos quitó el sueño. Solamente fue sacudida a Honduras. Solamente me acuerdo que este ruso estaba en un apartamento y miraba que los árboles se doblaban unos por otros. Y todos salimos a las calles. Pero seguimos con vida todavía porque Dios así lo permitió. La misericordia del Señor es grande. Entonces, Dios no se ha equivocado con nosotros. Dios sabe que llamó a cada una de las familias que están aquí. Dios sabe que Él las llamó. Dios sabe que Él las escogió. Dios sabe que Él los levantó, los redimió. ¿Para qué? Para que cada familia se levante y ore por su casa. Para que cada familia actúe como actuó aquel cancelero en tiempos de Pablo también, cuando le dijo, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de su casa cree usted que van a ser salvos? ¿Cuántos creen que van a ser salvos? Yo les voy a decir una cosa, yo les predico a ustedes. Y estoy seguro de lo que yo predico y de lo que hablo. Y yo sé que mi familia va a alcanzar el nombre de Cristo. ¿Cómo? No lo sé. Pero que Dios los va a alcanzar y ellos alcanzarán misericordia. Yo estoy completamente seguro. Ahora, Dios trabaja como Él quiere. A mi hermano mayor se le presentó Dios después de que recibió 5 balazos. Ay, qué horrible esto, ¿verdad? Pero así trabaja Dios. El hombre no entiende mientras Dios no le pone el azote. Ahora Dios, el plan de Dios es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero, ¿sabe qué, hermano? El arrepentimiento no es para afligirse. El arrepentimiento es para gozo. El arrepentimiento no es para que usted quede avergonzado, no. El arrepentimiento es para que usted venga de un giro de 180 grados y provoque una fiesta en los cielos. Por eso tiene que haber gozo en la casa del Señor. ¿Cuántos tienen gozo aquí? Alaba el nombre de Cristo. Ahora bien, yo voy cerrando y quiero que busque Efesios capítulo 4. Versículo 14 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Alguien lo encontró?
niños, ¿cómo dice? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí donde viene otra gran pregunta para nosotros. Dios tiene promesas, ya lo sabemos, y son fieles. Tiene planes, ya lo sabemos que son de bien. ¿Verdad que sí? Dios es fiel, pero Dios quiere que crezcamos, que no quedemos como los niños. Oiga, ¿cómo es esta palabra? Que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina. Y vuelvo y resalto, no podemos ser llevados por una palabra bonita, no podemos ser llevados a un lugar que está mejor que este. Uno tiene que ser llevado conforme a la gracia y la unción de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque a los niños con un confite los engañan. A los niños con cualquier cosa los engañan, con artimañas del error, y los hacen llevar como niños fluctuantes, fluctuantes que andan para un lado y para otro, llevados por donde quiera. Entonces, por estratagema de hombres que para engañar emplean, dice, astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que nosotros crezcamos, que no nos quedemos simplemente siendo como niños, no, sino siguiendo la verdad en amor. Yo le pregunto algo: si una persona lo ama a usted, ¿usted cree que todo el tiempo le va a hablar cosas bonitas? ¿O cree que le va a hablar cosas horribles? Yo le voy a decir algo: si una persona lo ama, lo va a corregir. Si estamos en el error, alguien nos va a decir, no, tú estás mal, porque lo ama. Nuestros hijos, si sabemos que está en lo malo, lo corregimos porque pensamos que es lo malo, ¿verdad que sí? ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo amamos. Entonces Dios dice que el que toma por hijo, dice que lo corrige, lo disciplina. ¿Y por qué lo disciplina? Porque Dios quiere que ande derechito, no se vaya para un lado ni se vaya para el otro. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que nosotros crezcamos. Y cuando crecemos, ¿sabe qué? Entendemos que la corrección es para bien. Y entendemos de que si nosotros vamos creciendo en el servicio de Dios, ¿sabe qué? Vendrán muchas astucias, vendrán muchas artimañas, pero en ninguna de ellas vamos a caer nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Amén. Entonces nosotros como iglesia necesitamos recapacitar que en primer lugar nos llamó Dios. En segundo lugar, necesitamos estar seguros quiénes somos. Si somos cristianos o somos cristinos. Qué horrible si gusta eso ahí. Pero necesitamos estar seguros que tenemos el sello del Espíritu Santo con nosotros. Y aunque vengan cosas muy horribles, nada nos va a causar daño. ¿Alguien me está escuchando aquí? Amén. Entonces es necesario que nosotros crezcamos. Porque ¿sabe qué? El hijo grande es más fácil de dominar. Y quizás usted diga, pero ya grande los hijos son rebeldes. En el ámbito espiritual, si usted ya es grande, si usted ha crecido, usted ya actúa como persona adulta,
¿Sabe qué? A Dios no le va a costar, sino que Dios le va a decir, ¿sabes qué, siervo mío? Ven para acá, yo tengo preparado un banquete y Cristo va a ser tu servidor. Aleluya. Y usted va a decir, amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces es necesario que nosotros crezcamos, porque el que crece, ese se va asegurando más de la salvación. El niño no, el niño dice, hoy lo tengo aquí, se le olvida y se va a jugar a otro lado. El adulto no, el adulto piensa, no me puedo mover de aquí porque si Cristo viene, me vaya jugando allá. Y yo me quiero ir con Cristo. ¿Alguien me está entendiendo aquí, hermanos? Denle un aplauso a Dios. Con esto estoy cerrando mi mensaje. Entonces, Dios levantó familias, que es la suya, que es la mía. Dios levantó a cada hombre, lo redimió, porque el plan de Dios es darnos su bendición y darnos su salvación. Póngase en pie en esta noche. Dios está seguro de lo que nosotros somos. Por esa razón, hay momentos que Dios permite pruebas, tentaciones, obstáculos grandes, muros en nuestra contra que no los podemos superar físicamente. Pero Dios sabe que sí podemos lograrlo, porque Él nos conoce más que nosotros mismos. Hay cosas que podemos superar y que nosotros mismos nos vamos a sorprender cuando digamos, wow, superé todo aquello, he logrado un resultado y voy a obtener la victoria en Cristo Jesús. Yo no sé a dónde llega su fe, yo no sé hasta dónde que alcance su vista, su mirada. Pero sí le digo algo: Dios tiene un propósito grande para nosotros. Dios no se equivoca.